Episodio número 2879. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 12 de agosto el costo del discipulado. En el marco de esta lección número 7, Instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8, versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Hemos iniciado de manera triunfal esta lección, teniendo, ¿verdad?, en la introducción y en la parte del domingo la lección viendo claramente y también viendo de una manera más clara, a propósito, ¿verdad?, de ese título, lo que tiene que ver con Marcos capítulo 8, que es la transición de lo que va a suceder de ahora en adelante, que no es de quién es Jesús, sino a dónde va Jesús. Y en este caso, pues, estamos desarrollando estas lecciones. Para hoy vamos a tener la lección El costo del discipulado, y para eso vamos a pedir la dirección de Dios en oración. No sin antes recordarle también que al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que puedas instruirnos, así como instruiste originalmente a los discípulos, que también a nosotros, quienes somos discípulos tuyos también, pero obviamente más desarrollados por otros discípulos, podamos beber de la misma fuente que los discípulos originales bebieron, de la fuente de tu sabiduría, para poder aplicarla a nuestras vidas, para que esto se refleje en una bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo y de esa manera todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El costo del discipulado. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 8, los versículos del 31 al 38, para responder a la pregunta: ¿qué dice aquí Jesús acerca del costo de seguirlo? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión, Marcos 8, del 31 al 38, dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 8, del 31 al 38. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué dice aquí Jesús acerca del costo de seguirle? He aquí nuestro comentario: que el que quiera seguirle debe tomar su cruz y saber que esto implica compromiso y sacrificio. Estas palabras son contrarias a un mundo donde lo que menos la gente desea es compromiso y mucho menos sacrificio, ya que lo que les gusta es la vida fácil y la mundanalidad, tristemente. Los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. El lector de Marcos lo sabe desde el comienzo del libro, porque Marcos 1:1 lo hace evidente. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y por lo tanto, ha tenido una ventaja con respecto a los discípulos a veces torpes. O sea, usted y yo, como lectores, hemos tenido mucho más ventaja que los apóstoles en ese momento, que no sabían todavía lo suficiente, así como lo sabemos nosotros. En un principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. No hubo problema entonces, pero ahora que realmente saben quién es, Él les revela el objetivo de su misión, que le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Son noticias impactantes. Pedro, quien acababa de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. El evangelista presenta todo esto en forma de discurso indirecto, pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron plasmado a Pedro mientras las escuchaba. El maestro lo llama Satanás y dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. Y comentando precisamente este hecho, encontramos una cita del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 45, Previsiones de la Cruz, y específicamente en la página 384, párrafo 2, sobre este particular de cómo Jesús lo llama Satanás y todo esto. Nota lo que dice esta poderosa cita: las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 45, Previsiones de la Cruz, y la página 384, párrafo 2. Y es que esta cita complementa lo que bien dice el Evangelio, cómo Jesús lo llama Satanás, porque las cosas que estaba hablando Pedro eran dirigidas por el mismo Satanás. No era Pedro quien estaba hablando en ese momento, sino Satanás por medio de él, y esas palabras no eran de ayuda para Jesús, eran para desanimarlo. No estaban alineados con el gran plan de salvación que Jesús estaba revelándoles a ellos. Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene, a tomar su cruz y seguirlo. La crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio. Todos querían evitar la cruz. Por lo tanto, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de su devoción a Jesús?
De verdad que es una pregunta sumamente interesante porque es todo lo contrario a lo que el mundo establece. Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa. En la paradoja de la fe cristiana, y entiéndase paradoja como algo totalmente aparente contradictorio, perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. Oigan, qué paradoja. En contraste, ganar el mundo entero, pero renunciar a la vida eterna, carece de sentido. Así como el misionero Jim Elliot lo expresó en su diario personal el 28 de octubre de 1949. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Una vez más, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. O sea, tú y yo no podemos conservar la vida terrenal, no podemos conservar esta vida que estamos viviendo porque tarde o temprano, si el Señor no viene, la perderemos. Así que lo que no podemos perder es la vida eterna una vez le entregamos esta vida terrenal a Cristo. Así que no es tonto, una vez más, quien da lo que no puede conservar, que es la vida terrenal, para ganar lo que no puede perder, la vida eterna, porque ya Cristo nos la ha garantizado. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así lo dice Juan 12:25. ¿Cómo has experimentado la realidad de estas palabras? He aquí nuestro comentario. En más de una ocasión, aparentemente he perdido por actuar de una manera cristiana o por seguir los principios que Dios ha mandado, no buscando recompensas mundanales. Pero qué interesante es que Dios me ha mostrado una y otra vez que seguirle a Él tiene grandes recompensas, inclusive materiales, además de darme plenitud de gozo. Y yo no creo que ninguno de ustedes que también han experimentado diferentes ocasiones en las que han tenido que perder aparentemente. Yo no creo que ninguno de ustedes que ha tenido que perder puede decir que no ha ganado en Cristo, porque tal y como lo decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el costo del discipulado era, es y seguirá siendo un costo elevado. Jesús dice claramente, tal y como dice el texto a memorizar de esta semana, que el que quiera seguir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo. Y abnegación implica sacrificio, implica también tomar su cruz y seguirle. Y esto tiene que ver con el compromiso. Y es muy importante que hagamos énfasis en esto, ya que vivimos en un mundo que la gente no quiere compromiso, no quiere sacrificio. De hecho, un ejemplo de eso es que la gente ni casarse quiere. Pero en este mundo y en esta generación de perversidad que nos ha tocado vivir, podemos ser el ejemplo que Dios desea. Con su ayuda podemos vivir vida de compromisos, de sacrificios, aunque no sea popular esto. Aquí no se trata de popularidad, aquí se trata de seguir lo que el Señor desea que sigamos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y por darnos nuevamente el llamado de vivir vidas comprometidas contigo, con el Evangelio, sin importar los sacrificios que haya que hacer, porque el sacrificio más grande y más elevado
lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, oh Dios, ayúdanos para poder ser imitadores de Cristo, imitadores de su ejemplo, imitadores, oh Dios, de su abnegación y entrega. Permítenos, oh Dios, tener el gozo y la satisfacción del deber cumplido, sin importar lo que eso cueste, porque al final sabemos que la recompensa es grande, no solamente aquí, sino también en el reino de los cielos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 13 de agosto, la montaña y la multitud. Esto se va poniendo más interesante dentro del marco de esta lección número 7, instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. También animamos a que se suscriban a las redes sociales, porque todavía, aunque no estamos al aire nuevamente en la página principal, pero de vez en cuando publicamos algunas informaciones, algunos programas que se dan a través de las redes, a través de Facebook, YouTube, a través de X o incluso a través de Instagram. Métanse a esas páginas, a esas redes de la Radio Oasis de Esperanza, para que así podamos seguir en sintonía con esos programas que van saliendo y orar, obviamente, pedir sus oraciones para que esto pueda ser prontamente. Estamos ansiosos porque mucha gente nos pregunta: ¿y de la emisora? ¿Y cuándo estará? Pues estamos haciendo arreglos especiales para que esto sea una realidad, y por lo tanto pedimos sus oraciones, ya que es mucho lo que queremos hacer, pero obviamente todo va a ser paso a paso y con la ayuda de nuestro Dios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.